Durante décadas, Estados Unidos construyó su poder en América Latina con una ilusión peligrosa. La ilusión de que la soberanía podía administrarse, de que los ejércitos podían entrenarse desde fuera, de que la infraestructura estratégica podía controlarse sin ocupar, de que los recursos podían fluir sin resistencia. Esa ilusión acaba de romperse no con una guerra, no con una declaración oficial, sino con una serie de decisiones frías, técnicas y perfectamente legales que Washington no supo detener a tiempo. México dejó de pedir permiso. Y cuando un país deja de pedir permiso en los sectores militar, energético e industrial al mismo tiempo, el sistema entero entra en pánico, porque el control estadounidense en el hemisferio no se basaba en tanques ni en invasiones, se basaba en dependencia. Dependencia tecnológica, dependencia logística, dependencia militar, dependencia financiera. Un control elegante, invisible, pero total. Durante Eicos, los ejércitos latinoamericanos no eran ejércitos soberanos, eran extensiones operativas del Pentágono, equipos estadounidenses, entrenamiento estadounidense, repuestos estadounidenses, comunicaciones que pasaban por satélites estadounidenses. Eso no es cooperación, eso es franquicia. México entendió esto antes que muchos y decidió desmontarlo pieza por pieza, sin discursos antiimperialistas, sin escándalos públicos, sin romper tratados de manera frontal. Lo hizo como se hace una cirugía estratégica, cortando los nervios correctos. Primero, diversificó proveedores militares, drones, vigilancia, tecnología que no depende de autorización satelital estadounidense, sistemas que no reportan a Washington, sistemas que no tienen puertas traseras. Después, reorganizó su aparato de seguridad. La Guardia Nacional dejó de ser un apéndice híbrido y pasó a control militar directo. 130,000 efectivos, fuera de protocolos históricos de cooperación estadounidense. Eso no es un cambio administrativo, es una ruptura doctrinal. Estados Unidos perdió acceso, perdió visibilidad, perdió capacidad de veto. Y lo más grave, perdió la certeza de que podía influir desde dentro. Al mismo tiempo, México avanzó en algo aún más peligroso para el poder estadounidense: infraestructura. El corredor interoceánico no es un proyecto logístico, es un golpe geoeconómico directo. Una ruta alternativa que rompe el control histórico de los flujos comerciales que Washington daba por garantizado. Puertos, rieles, parques industriales, ciudades enteras planificadas para ensamblar, procesar y distribuir, sin pasar por los nodos tradicionales controlados por capital estadounidense. Esto no es comercio, es reposicionamiento estratégico. Y detrás de esa infraestructura hay algo que incomoda todavía más: inversión no estadounidense, financiamiento chino en tecnología alemana, ingeniería asiática, un ecosistema diseñado deliberadamente para operar fuera del perímetro de control de Washington. Estados Unidos entiende perfectamente lo que esto significa. El país que controla las rutas controla el siglo. Siempre fue así. Y por primera vez en más de 100 años, aparece en el continente una ruta estratégica que no responde a los intereses del centro histórico. Pero la verdadera bomba no es militar ni logística, es energética. Porque mientras México desmonta dependencia militar y construye infraestructura alternativa, también retiene control sobre recursos estratégicos en petróleo, litio, en energía. Y aquí está el punto que Washington no puede aceptar sin admitir su propio fracaso. El petróleo ya no obedece, no fluye como antes, no se negocia como antes, no responde a presión como antes. Cada intento de castigo genera alternativas. Cada amenaza acelera diversificación. Cada sanción enseña rutas nuevas. El castigo dejó de funcionar como herramienta ejemplar. Y cuando el castigo no destruye, el poder pierde su aura. Estados Unidos no está perdiendo capacidad militar. Está perdiendo algo más importante: capacidad de imponer sin pagar. Cada presión contra México afecta su propia industria. Cada gesto de fuerza encarece su energía. Cada intento de control se traduce en inflación interna. El arma se volvió boomerang. Y mientras tanto, la política interna estadounidense entra en crisis. Porque el ciudadano no entiende tratados ni corredores interoceánicos. Entiende precios, entiende gasolina, entiende comida. Cuando todo sube,
La narrativa se rompe. Los políticos gritan más fuerte. Prometen recuperar control, señalan enemigos, pero ya no pueden explicar por qué el sistema dependía de que otros obedecieran eternamente. Esa pregunta empieza a circular, y cuando circula no se detiene. México no es el final de esta historia, es el principio visible, es la demostración de que la obediencia automática ya no es rentable, de que la soberanía puede ejercerse sin romper, pero también sin someterse. Y eso es contagioso, porque si México puede hacerlo, otros pueden intentarlo, y si otros lo intentan, el sistema deja de ser estable. Este no es el colapso de un imperio, es algo más incómodo. Es el fin de su comodidad. Un mundo donde ya no puede dictar sin negociar, donde cada movimiento tiene costo, donde cada amenaza tiene retorno. Y ese mundo ya empezó, no mañana, no, en una década ahora. Este cambio no se queda en despachos ni en mapas estratégicos, bájanse, filtran, golpea el suelo. Y cuando golpea el suelo, se vuelve político de verdad. Estados Unidos entra en una fase peligrosa para cualquier potencia. La fase donde los problemas externos ya no pueden separarse de los internos, donde cada decisión geopolítica se refleja casi de inmediato en inflación, empleo y tensión social. El petróleo más caro no es solo gasolina, es transporte, es alimentos, es electricidad, es logística, es el costo de vivir, y cuando vivir se vuelve más caro mientras el salario se estanca, el sistema empieza a perder legitimidad desde abajo. Aquí es donde el poder se vuelve torpe, porque la respuesta clásica es buscar culpables externos. México, Venezuela, China, cualquiera que permita construir un relato simple. Pero ese relato ya no convence como antes, porque la gente recuerda algo fundamental. Antes no pasaba esto. Antes el sistema parecía funcionar. Esa comparación es letal. Las elecciones estadounidenses se vuelven entonces un campo minado. No se discute solo ideología, se discute control, se discute quién perdió el mando, se discute por qué un país acostumbrado a imponer, ahora tiene que negociar. Y cuando la política entra en modo defensivo, suele cometer errores estratégicos, promesas de mano dura, amenazas de sanciones, retórica de fuerza. Pero cada uno de esos gestos choca con una realidad incómoda. Castigar a México no es castigar a un enemigo lejano, es golpear tu propia cadena industrial. Es encarecer tu propia energía, es presionar a tus propios votantes. Ese es el límite real del poder. Al mismo tiempo, el dólar empieza a sentir la presión, no porque vaya a colapsar, sino porque deja de ser incuestionable. Cada contrato energético firmado fuera del circuito tradicional es una grieta pequeña, sí, pero acumulativa. El dólar no muere de golpe, se desgasta, y ese desgaste obliga a financiar el poder militar de forma más costosa. Más deuda, más presión fiscal, más conflictos internos sobre prioridades. Cada portaaviones cuesta más cuando la energía es más cara y la moneda ya no es el único camino. Por eso el poder militar también se recalcula. No desaparece, pero se usa con más cautela, porque cada despliegue tiene costo político interno. Cada operación externa se mide contra el impacto doméstico. Esa contención no es pacifismo, es limitación estructural. México, sin buscarlo abiertamente, empuja ese límite. No porque sea más fuerte militarmente, sino porque alteró el equilibrio. Porque dejó de ser pieza pasiva, porque entendió que el poder moderno no se enfrenta de frente, se desarma por partes. Infraestructura alternativa, diversificación energética, autonomía militar parcial, rutas comerciales nuevas. Nada de esto es espectacular por separado. Junto, es devastador para un sistema que dependía de previsibilidad absoluta. Y lo más peligroso para Washington no es México en sí, es el mensaje implícito que se puede que no es suicidio, que el castigo no destruye automáticamente. Ese aprendizaje es contagioso. Brasil visejao, Argentina evalúa, Colombia recalcula, África recuerda, Asia time. Y cuando muchos actores empiezan a pensar igual, el sistema deja de ser estable. Esto no crea un mundo más justo de inmediato, no crea prosperidad automática, pero crea algo que el poder imperial siempre temió, un mundo donde imponer es caro y negociar es obligatorio. Ese es el verdadero giro histórico. El petróleo ya no obedece, la moneda ya no manda sola, la fuerza ya no impone sin costo. Y cuando esos tres pilares se debilitan al mismo tiempo, el orden
entero entra en transición. La pregunta ya no es si Estados Unidos puede adaptarse. La pregunta es a qué velocidad y si su sistema político puede tolerar la pérdida de comodidad sin romperse por dentro. Porque el choque más duro no será externo, será interno. Un país acostumbrado a liderar, sin discutir, ahora debe explicar por qué no puede hacerlo igual. Debe justificar costos, debe reconocer límites. Y eso es políticamente explosivo. México no escribió este guión, Venezuela no lo diseñó, China no lo impuso. El sistema llegó a este punto por su propia lógica. Y ahora todos viven dentro de sus consecuencias en este punto. El sistema se divide en dos tipos de actores: los que entienden el cambio y los que siguen negándolo. Esa diferencia será brutal en los próximos años. Los que entienden el cambio se adaptan, diversifican, negocian, aceptan que el poder ya no es automático y que la estabilidad requiere flexibilidad. No buscan imponer, buscan sobrevivir con margen. Ajustan expectativas, preparan a su población para un mundo más caro, más tenso y menos predecible. Los que no lo entienden insisten en fórmulas agotadas, amenazas vacías, castigos que regresan como inflación, discursos de grandeza que ya no se traducen en control real. Esos actores no pierden de golpe, se desgastan, se vuelven ineficientes, reaccionan tarde, pagan más por lograr menos. Ahí es donde se rompen los sistemas. Estados Unidos todavía tiene poder a mucho, pero ese poder ya no funciona en piloto automático. Cada decisión necesita justificación, cada despliegue necesita respaldo interno, cada sanción necesita cálculo fino. El margen de error se redujo, y cuando el margen se reduce, los errores pesan más. En México entendió algo que muchos subestiman, que no hacía falta desafiar al imperio de frente. Bastaba con dejar de sostenerlo desde abajo. Bastaba con retirar obediencia silenciosa. Bastaba con actuar como un Estado que calcula, no como un proveedor que acata. Eso no convierte a México en héroe, lo convierte en síntoma. Venezuela es otro síntoma doloroso, costoso, pero revelador. Demostró que incluso bajo castigo extremo, el sistema no logra controlar todo, que el petróleo encuentra camino, que el castigo enseña, que la obediencia forzada no es sostenible. China y Asia no lideran esta transición. La Provecon compran, inviertan, aseguran suministro. No necesitan discursos ideológicos, solo necesitan estabilidad energética, y la obtienen negociando donde antes no se podía. El sistema internacional entra así en una fase más cruda, menos narrativa, a más cálculo, menos promesas, más costos visibles. El ciudadano lo siente antes que los analistas, lo siente cuando la gasolina sube, cuando el transporte encarece, cuando el salario no alcanza, cuando la inflación deja de ser una palabra técnica y se vuelve ansiedad cotidiana. Y aquí está la verdad, que casi nadie dice. Esta transición no favorece automáticamente a la gente común. No es una victoria popular, es una reconfiguración del poder. Y toda reconfiguración genera incertidumbre antes de generar equilibrio. Quien no controla recursos, ni moneda, ni rutas, queda expuesto. Vive en un mundo donde las decisiones se toman lejos, pero los efectos llegan rápido. Por eso la política se vuelve más agresiva, por eso el discurso se radicaliza, por eso aparecen promesas imposibles, porque los gobiernos intentan canalizar una angustia que no pueden resolver del todo. El control energético como herramienta imperial no desaparece, se debilita, y al debilitarse deja de ordenar el mundo como antes. Eso no crea paz. Crea fricción, pero también crea algo que no existía. Límites en límites a la imposición, límites al castigo, límites a la obediencia automática. Y esos límites obligan a negociar. El mundo que emerge no será más justo por naturaleza, será más inestable, más caro, más exigente. Pero también será un mundo donde ningún país podrá mandar sin explicar, sin pagar y sin enfrentar resistencia. Ese es el verdadero cambio histórico. No el fin de Estados Unidos, no la victoria de México, no el triunfo de un bloque, sino el fin de una era donde el poder fluía sin fricción. Ahora todo rosa, todo cuesta, todo se negocia, y quien no entienda eso quedará atrapado, defendiendo un pasado que ya no existe. Ese es el mundo en el que ya estamos viviendo. A partir de aquí, el problema deja de ser coyuntural
y se vuelve histórico. Ya no se trata de un conflicto puntual por petróleo, rutas o contratos. Se trata de una transformación en la forma en que el poder se ejerce y se percibe. Durante décadas, el orden funcionó porque parecía natural. Nadie cuestionaba seriamente por qué el centro decidía y la periferia obedecía. La estructura estaba tan normalizada que se confundía con sentido común. Y cuando algo se confunde con sentido común, deja de discutirse. Eso se terminó. El mayor error de los poderes establecidos fue creer que la obediencia era infinita, que la dependencia no generaba resentimiento, que la presión constante no producía aprendizaje, que el castigo siempre paraliza. La historia demuestra lo contrario. El castigado aprende a esquivar, aprende a diversificar, aprende a negociar con otros, aprende a resistir, y cuando ese aprendizaje se acumula, el castigo pierde efecto. Estados Unidos utilizó la energía, la moneda y el comercio como herramientas de control porque funcionaban juntas. Hoy esas herramientas ya no se alinean con la misma precisión. El petróleo se negocia fuera del circuito tradicional. El dólar sigue dominando, pero ya no es inevitable. El comercio se fragmenta en bloques más pequeños y flexibles. Cada fragmento reduce control central. Eso obliga a gastar más poder para obtener menos resultados, más presión para lograr menos obediencia, más retórica para cubrir menos autoridad real. Ese desbalance es insostenible a largo plazo. Los imperios no caen cuando pierden fuerza, sino cuando pierden eficiencia. Y la eficiencia se perdió cuando el sistema empezó a generar costos internos más rápido de lo que producía beneficios externos. Cada sanción que encarece la vida interna, cada amenaza que acelera alternativas, cada castigo que vuelve como inflación. Ese ciclo erosiona legitimidad desde adentro. México no provocó este proceso, lo aceleró. Al dejar de comportarse como pieza pasiva, obligó al sistema a mostrar sus límites, no con discursos épicos, sino con decisiones técnicas que el poder no pudo revertir sin dañarse a sí mismo. Eso es lo que vuelve este momento irreversible, porque una vez que el sistema se ve obligado a elegir entre castigar y perjudicarse o negociar y aceptar límites, ya perdió la comodidad que lo sostenía. La comodidad imperial nunca fue moral, fue práctica, y cuando deja de ser práctica, se vuelve carga. Venezuela, con todos sus problemas internos, también mostró algo incómodo, que incluso bajo presión extrema, el sistema no logra controlar completamente los flujos estratégicos, que siempre hay fisuras, que siempre hay rutas alternativas, que el castigo total es más una amenaza que una realidad permanente. Ese aprendizaje se replica. No todos los países actuarán igual, pero todos tomarán nota, todos recalcularán, todos buscarán reducir dependencia absoluta. Ese comportamiento colectivo, aunque no coordinado, cambia la estructura del sistema. La transición no será ordenada, no será limpia, no será rápida, habrá crisis, retrocesos, conflictos y errores graves, pero no habrá retorno al automatismo. La era donde el poder se ejercía sin fricción terminó. Ahora todo rosa, todo cuesta. To do say discute, eso afecta directamente a quien no controla nada, porque vive en un mundo donde las decisiones se vuelven más visibles en su vida diaria. Precios, volumiotals, empleos, inestables, promesas políticas más frágiles. La gente no vota por geopolítica, vota por estabilidad, y la estabilidad será más difícil de sostener en este nuevo orden. Ese es el desafío central de los próximos años. No construir un nuevo imperio, no reemplazar un amo por otro, sino aprender a vivir en un sistema donde nadie puede imponer sin pagar. Quien no entienda eso, insistirá en fórmulas agotadas, gritará más fuerte, castigará más, prometerá recuperar un control que ya no existe. Quien lo entienda, negociará, ajustará, cederá en algunos frentes para sostener otros. Aceptará límites como parte del juego. La historia no premia al más orgulloso, premia al que se adapta. Y esta transición, por dura que sea, no tiene marcha atrás, porque no depende de un líder, de una elección o de una guerra. Depende de un aprendizaje colectivo que ya ocurrió. La obediencia automática murió cuando dejó de ser rentable, y una vez muerta, no hay discurso que la resucite. Eso es lo que define este momento histórico. Hay un punto en la historia de todo sistema de poder, donde la fuerza deja de ser una herramienta
y se convierte en un reflejo defensivo, un impulso automático que aparece cuando el control empieza a escaparse. Ese punto ya fue cruzado. Cuando un poder necesita repetir constantemente que sigue mandando, es porque algo cambió. El poder real no se anuncia, se ejerce, y cuando el ejercicio se vuelve costoso, ruidoso y torpe, la señal es clara. Estados Unidos no está reaccionando con estrategia, está reaccionando con ansiedad estructural. Eso explica la escalada del discurso, la contradicción entre agencias, la incoherencia entre promesas y resultados. Un sistema acostumbrado a operar desde la certidumbre entra en pánico cuando debe negociar desde la duda. La duda es corrosiva, porque obliga a hacer preguntas que antes no existían. ¿Por qué dependíamos tanto? ¿Por qué aceptábamos reglas que ya no nos favorecen? ¿Por qué el castigo dejó de asustar? Esas preguntas no vienen de los enemigos, vienen desde dentro. La población empieza a sentir que algo se rompió, aunque no sepa exactamente qué. Percibe que el esfuerzo rinde menos, que la estabilidad es más frágil, que el futuro ya no se siente garantizado. Esa percepción es devastadora para cualquier poder. No se combate con propaganda, no se resuelve con amenazas, no se corrige con nostalgia, porque no es una opinión, es una experiencia vivida. La experiencia de pagar más por lo mismo, la experiencia de trabajar más para alcanzar menos, la experiencia de ver que el sistema ya no protege como antes. Ahí es donde el poder pierde su base social, y cuando la base social se erosiona, el poder externo se debilita también, porque ningún imperio se sostiene solo con coerción. Necesita consentimiento, aunque sea pasivo. Ese consentimiento se está evaporando. México, Venezuela y otros actores no son la causa, son el detonante visible. El verdadero problema estaba latente desde antes, un modelo que funcionaba solo mientras la periferia aceptaba perder para que el centro ganara. Ese acuerdo tácito se rompió, no porque alguien lo denunciara formalmente, sino porque dejó de ser rentable. Y cuando algo deja de ser rentable, se abandona, incluso sin anunciarlo. Eso es lo que vuelve este proceso imposible de revertir. Puedes cambiar gobiernos, puedes cambiar discursos, puedes cambiar alianzas puntuales, pero no puedes borrar el aprendizaje de que hay alternativas, de que el castigo no es absoluto, de que la obediencia no garantiza estabilidad. Ese conocimiento se queda, y cuando se queda, el sistema ya no vuelve a su forma original. Los imperios del pasado no colapsaron cuando fueron derrotados militarmente. Colapsaron cuando sus provincias aprendieron que podían sobrevivir sin obedecer, cuando el miedo dejó de paralizar, cuando el costo de someterse superó al costo de resistir. Estamos en ese momento. No habrá un día específico para señalar. No habrá un tratado final. No habrá una escena épica. El cambio es más incómodo que eso. Es gradual, es silencioso. Es estructural, se manifiesta en contratos que ya no se renuevan igual, en monedas que ya no son únicas, en rutas que ya no pasan por el mismo lugar, en gobiernos que ya no responden con la misma rapidez. Cada uno de esos cambios parece menor. Juntos, son irreversibles. Por eso los intentos de recuperar control se volverán más duros, más ruidosos y menos efectivos. Porque el sistema ya no responde a la lógica antigua. Presionar más no restaura obediencia. Amenazar más no reconstruye confianza. Castigar más acelera la fuga. Esa es la paradoja del poder en declive. Y esa paradoja define nuestra época. No estamos entrando en un mundo sin poder. Estamos entrando en un mundo donde el poder tiene límites visibles, costos inmediatos y consecuencias internas. Un mundo donde mandar duele, donde imponer cansa, donde controlar ya no es gratis. Para quien vive de su trabajo, esto no es teoría, es vida diaria, es inflación, es precariedad, es incertidumbre, es política crispada, es promesas que ya no convencen. El desafío no es detener el cambio, eso ya no es posible. El desafío es entenderlo a tiempo, porque quienes sigan actuando como si la obediencia automática aún existiera, cometerán errores cada vez más caros. Y quienes entiendan que el mundo ya no funciona así, aunque no ganen todo, al menos evitarán perderlo todo. Ese es el punto exacto donde estamos parados. No al inicio de algo, no al final de algo, sino en el momento incómodo donde el viejo orden ya no sirve,
y el nuevo todavía no ofrece certeza. Y ese momento históricamente es donde se decide quién se adapta y quién se rompe.